Bien, vamos a retomar. Y, quisiera invitarles a profundizar más aún en lo que hemos estado conversando sobre humanidad compartida. Y también hablar sobre la investigación, que uno de mis afanes en los últimos 5 años ha sido ver qué hay y qué podríamos hacer eh, para poder, un poco lo que conversábamos, ¿no? Cómo poder aportar también desde aquí. Y, y si bien hay investigación, no hay mucha, y hay mucho que hacer, hay mucho que se puede generar aún, en diálogo con mindfulness, con compasión. Pero bueno, vamos avanzando a poquito. Les propongo que veamos ahora como el tema, vimos cómo podemos entender mindfulness y veamos qué rol cumple las diferencias y las semejanzas. Porque a primera vista uno podría creer que humanidad compartida es solo conectar con lo que tenemos en común. Y es una parte muy importante. Pero no es lo único, porque también somos, en nuestra complejidad humana, también somos diferencias. O más bien, no es que seamos diferencias, tenemos diferencias. Y esas diferencias son importantes, cuidarlas, valorarlas y reconocer que el problema no es la diferencia, sino la separación, ¿no? El percibirme como distinto. Entonces, aquí quisiera invitarles, y esto es una aventura, a, a concebirnos a nosotros mismos, nuestra identidad de un modo diferente, como cambiar el paradigma de la identidad independiente y separada por una mirada de identidad relacional. Entonces, les voy a compartir pantalla y habíamos quedado aquí en las dimensiones de la humanidad compartida. Y hablemos un poquito sobre las diferencias y las semejanzas. Eh, Sturman, de quien estoy tomando mucho, ¿no? Este historiador, dice que las diferentes personas eh, en diferentes grupos compartimos similitudes culturales significativas. Es decir, que a pesar de vivir en contextos culturales distintos, tenemos semejanzas culturales. Fíjense que aquí hay un sesgo súper increíble. Yo ahora lo veo y digo, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? No sé si les pasa ese fenómeno, a mí me pasa mucho. Digo, esto es tan evidente y no lo había visto. Por ejemplo, la psicología social habla mucho de diferencias culturales. Hay toda una línea muy importante de diferencias culturales. Pero casi nada hay de semejanzas culturales. Fíjense que donde uno pone el foco, pone la atención, y donde uno pone la atención, se crea realidad, ¿no? Ahí donde ponemos el foco. Y hemos investigado mucho sobre diferencias, pero muy poco sobre semejanzas. Pero tenemos semejanzas culturales, sin duda. Y vale la pena hacer una distinción, que humanidad compartida no es sinónimo de igualdad universal, no es una idea totalitaria, sino que afirma el valor igualmente construido sobre la conciencia de la diferencia, eh, reconociendo que somos distintos, pero que esa diferencia se da en una matriz de semejanza que compartimos, de comunalidades. La diferencia no podía existir si no hubiera también semejanza que está sosteniéndolas. Y hay un concepto que a mí me parece bien interesante, eh, que se llama el giro antropológico, que creo que tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de salir de nuestro etnocentrismo. El etnocentrismo es una característica que se ha visto que está presente en todas las tradiciones, en todas las culturas, ¿no? De poner la propia cultura al centro. Eso es el etnocentrismo, ¿no? Pero
eh, existe la capacidad humana de poder salir de este etnocentrismo para ver al otro y al percibir al otro, reconocer las coherencias y la racionalidad interna que tiene ese otro, especialmente, por ejemplo, de otra cultura, que a lo mejor antes nos parecía incomprensible, y tomar la perspectiva de ese otro o considerar la perspectiva de ese otro. Eso de alguna manera es un descentramiento, ¿no? Es como salir de nuestra preconcepción, de nuestro propio paradigma, para que podamos entender al otro desde el otro, no desde nosotros mismos. No como un alter ego, no como un otro como yo, sino como una alteridad en sí misma, ¿no? Hay un pensador chileno que lo dice muy bien, mucho más claro que yo, Humberto Maturana, lo dice, lo llama ver al otro como un legítimo otro, ¿no? Es muy bonito, muy poético ese término, ¿no? Eh, ver al otro como legítimo en sí mismo, no como legítimo en función de mí. Y eso genera un giro, tomar la perspectiva del otro eh, y reconocer, y esto es muy interesante, esto no sé si les ha pasado cuando han viajado o conocen a alguien muy distinto, o cuando viajan a una cultura muy rara para uno, que uno se da cuenta que las cosas que uno creía como evidentes para uno no son universales, ahí uno sale del etnocentrismo, pero ocurre también que me puedo dar cuenta de que yo soy un extraño para el otro, que yo soy el raro, no el otro. Eh, a mí me pasó una vez que viajé hace muchos años atrás, 2007, a la India, y tuve un shock cuando la gente se quería sacar una foto conmigo, porque yo era el raro ahí. Mi manera de vestir, mi mochila, y era como, ¿por qué te quieres sacar una foto conmigo? Era lo que yo pensaba conmigo, para mí, ¿no? Y claro, yo era el extraño, yo era el que se salía de la norma, ¿no? Y eso es súper interesante porque abre la posibilidad de legitimar al otro, de legitimar su visión y eh, desnaturalizar mis visiones del mundo y mis visiones del otro. Y yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo una parcela, una visión más bien bastante sesgada. Y por lo tanto tengo la posibilidad de ampliar la mirada. Y se me ocurre ahora, imagínense qué pasaría si pudiéramos intencionar esto en los colegios, por ejemplo, que hubiera una clase que sea el giro antropológico, ¿no? O ponerle un nombre más poético, como el de Maturana, ¿no? Ver al otro como un legítimo otro y cuestionar mis propias visiones. Bueno, cuando viajamos esto pasa, sobre todo cuando viajamos a lugares muy distintos, y es maravilloso que pase porque nos abre el corazón y la mente. Y nos conecta más con la humanidad, por ende también. Tenemos una visión más amplia. Encarnamos lo que en la vieja Roma se llamaba ser un ciudadano del mundo, ¿no? Ser un cosmopolita, ¿no? En la Grecia antigua también se mencionaba esta visión de ser un ciudadano no de mi país, sino del cosmos, ¿no? Del planeta. Bueno, y esto nos abre, esto es un tema que me apasiona mucho, ¿no? A la idea de la identidad relacional, que no soy solo yo, ya lo hemos dicho, sino que soy quien soy gracias a otro. Ubuntu, como lo llaman en algunas tradiciones africanas, ¿no? Soy quien soy gracias a ti. No puedo concebir mi identidad como separada. Eh, hay una anécdota, la he escuchado varias veces, de un antropólogo que fue a un pueblo africano y que quiso hacer un experimento social y les pidió a niños que corrieran de un punto de partida a una meta
y les iba a dar un premio, una caja de manzanas, al primero que llegara. Y los niños corrieron, pero no corrieron compitiendo entre ellos, sino que se tomaron de las manos y llegaron a la meta juntos, y así todos tenían el cajón de manzanas, y no solo uno. Y el antropólogo les preguntó, bueno, pero ¿por qué no corrieron uno y se llevó todas las manzanas? Pregunta rara en ese contexto, ¿no? Que habla mucho el antropólogo occidental. Y la respuesta fue, bueno, porque no, ¿para qué quiero comerme todas las manzanas solo? Me va a dar una indigestión. Y además que comer manzanas con los amigos es muy entretenido. No necesito comerme todas yo. Podemos entre todos disfrutarlas mejor juntos. Eh, Esto me recuerda a un dicho que creo que es chileno, pero no estoy seguro, a lo mejor no, de que pena compartida es media pena y alegría compartida es doble alegría. O sea que la experiencia cambia cuando es compartida, eh, porque somos relacionales, desde lo más primario. Y, y por lo tanto el otro me afecta y me influye. Y yo también afecto e influyo al otro. Esto se da, fíjense, lo vemos cotidianamente en nuestras maneras de hablar, cuando interactuamos con alguien. Es muy sutil, es como prelingüístico, es corporizado. Yo me comporto distinto aquí a si no tuviera Zoom prendido, ¿no? Y no es que sea tan distinto, pero me influye y me afecta estar en conversación. Y, y esto pone como como que creo que es un cambio de paradigma de la visión de una identidad individual y separada. Y aquí quiero compartirles una idea que tomo de un antropólogo también, que es Gregory Bateson. Tiene un ejemplo tan bueno de la identidad relacional que me encanta. Toma una piedra, como la que ustedes pueden ver ahí, y dice, bueno, ¿esta piedra es dura o no es dura? Y uno dice, bueno, sí, es dura la piedra. Si yo la toco, la contrasto con una pared, percibo que es dura, la toco con mi mano, pero después dice, bueno, ¿qué pasa si traigo un diamante? Y lo comparo el diamante con la piedra. ¿La dureza es una cualidad de la piedra o es más bien una cualidad emergente de la interacción con mi mano? Y yo, si hago el ejercicio, veo que el diamante es más duro que la piedra. Y en realidad la piedra es dura en comparación con mi mano, que es más suave o más blanda. Y que el diamante es más duro que la piedra. Por ende, como que, y eso es un poco lo que plantea Bateson, lo que a veces creemos que son cualidades intrínsecas al objeto de la piedra, en realidad son cualidades que emergen en la relación. Por lo tanto, no hay una cualidad independiente y separada, sino que son emergentes y relacionales. Por ende, somos en relación, si llevamos esto también a la identidad humana, ¿no? Somos en relación con otros. Pasar de la mirada de las cualidades a las relaciones, o a las cualidades como emergentes en las relaciones. Porque no somos un conjunto de objetos y cualidades independientes y separadas, tal como decíamos al comienzo. El ser humano no es un objeto de la naturaleza. En algún plano tiene algo de eso, ocupamos un lugar en el espacio y en el tiempo, pero no somos objetos. ¿Ah? Somos quienes somos en relación. Nos definimos en relación, ¿no? Yo soy quien soy también en base a mi contexto, a mis ancestros. No vivo en un éter abstracto, ¿no? Y les quiero mostrar un video muy bonito que muestra la influencia de la relación. Este es un video de Frans de Waal, que es un primatólogo muy famoso, eh, y que muestra cómo, por ejemplo, aquí un mono
se ve afectado por la presencia del otro mono, ¿no? El ejercicio es muy simple, les da una pasa y como premio, por recibir la pasa tienen que devolver la piedra. Pero a uno le dan una pasa, que es algo muy preciado porque es dulce, y al otro mono le dan un pepino, que no es tan preciado porque no tiene sabor, no tiene un sabor dulce al menos, es bien insípido para el mono. Entonces vean qué pasa cuando a uno le dan una pasa, mientras que al otro le dan un pepino, ¿vale? A ver si se escucha. Bueno, es divertido este video. Por suerte no le tira el pepino al otro mono, ¿no? Ahí se habría armado una pelea de monos. Pero fíjense cómo el hecho de generar diferencias genera también enemistad y frustración, ¿no? Bueno, y llevemos esto a lo humano, ¿no? Generar distinciones que nos hacen pelearnos unos con otros, generar desigualdades que nos separan a unos de otros. Y podríamos pensar, no sé, en las guerras que ha generado esto, ¿no? Esta diferencia de grupos. Entonces, creo que aquí estamos en una idea de ampliar nuestra identidad, reconociendo que tenemos una dimensión experiencial de nuestra identidad, la experiencia directa, por ejemplo, cuando uno hace una práctica de meditación, siente el cuerpo, la respiración, es una experiencia que va transcurriendo momento a momento, pero también está en juego una dimensión narrativa, que es lo que nos contamos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y lo narrativo juega un rol central en nuestra experiencia, para bien o para mal. Puedo tener una experiencia maravillosa, pero si me digo algo, eso que me digo puede arruinar toda la experiencia. Yo siempre me acuerdo de un momento que en un viaje estaba en una playa que a todas luces era como el paraíso, pero justo me había peleado con mi pareja, con mi novia, y la narrativa era, me quiero ir a mi casa. Y me impedía disfrutar, ¿no?, de la experiencia de ese instante. Entonces lo narrativo juega un rol muy importante también. Pensemos también en este neocórtex del que hablábamos al comienzo, ¿no? Lo que nos decimos afecta enormemente lo que vivimos. Y nuestra identidad está asociada a lo narrativo. ¿Qué nos decimos que somos? Lo bueno es que las narrativas podemos transformarlas, podemos construir otras historias, no solo las historias, las narrativas no dominantes, como dicen los terapeutas narrativos, y vernos quizás como en construcción, porque tenemos una identidad que nunca está completamente definida, sólida. Esa es más bien la ilusión. Estamos siempre construyendo orden a partir del caos, organizando la información, dando contexto, pero nuestra experiencia siempre es fluida, momento a momento, como un río, ¿no? No podemos entrar dos veces a las mismas aguas, decía Heráclito. Nuestra experiencia va instante tras instante transformándose y transformándonos. Pero nuestras narrativas nos dan solidez. Pero en realidad esa narrativa es una ilusión, ¿no?, que construimos. Yo lo llamaría una ilusión necesaria. Por supuesto que necesitamos tener certezas, identidad, es parte de la vida. El problema es que las solidificamos, ¿no? El yo nace y muere a cada instante. Y ni siquiera hay un testigo estable e infalible. Eso nos está enseñando la neurociencia. Desde Varela en adelante, no hay algo con lo que yo pueda decir, ahí está mi identidad o ahí está mi conciencia. La conciencia también es fluida. Y esta cita de Einstein a mí me inspira mucho también, es muy conocida, que dice que el ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio, y que él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia, de su conciencia. Pero esta ilusión
es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión para ampliar nuestro círculo de compasión y para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie es capaz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interna. Me encanta es tan completa, ¿no?, esta frase, y me encanta que habla de una seguridad interna, de una seguridad en esta apertura, en esta impermanencia, ¿no? Tendemos a creer que la seguridad se da cuando yo me identifico y cuido mi parcela, ¿no? Pero parece que hubiera una seguridad interna que se da en el completo dejarnos sostener, en la aperturidad, que es una seguridad que no nace del control propio de la situación, sino que nace de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y miren, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no?, la imagen de lo individual y lo relacional. A veces nos concebimos como individuales, separados, cuando en realidad somos mucho más relacionales de lo que creemos. Incluso, fíjense, esto afecta a la misión de la meditación, ¿no? Mindfulness se puede entender individualmente, como una práctica personal, incluso de desarrollo personal. Pero creo que ahí se restringe la mirada y le hacemos un flaco favor también a la tradición, que siempre habló de la sangha, de la comunidad de práctica. Por lo tanto, creo que tenemos la posibilidad de ir ampliando la mirada a una mirada más relacional y social. Y, y bueno, en esto creo que ha jugado un rol importante un sesgo, que en psicología social se llama el sesgo del endogrupo, o el in-group versus el out-group, el exogrupo, que es que todos nosotros tendemos a crear grupos porque formamos nuestra identidad a partir de eso, y tendemos a atribuirle una mayor esencia humana a los miembros de nuestro grupo, en comparación al grupo externo. Tendemos a percibir a nuestro grupo, sea cual sea este, como más humano, más confiable, más inteligente, etcétera, etcétera, cualidades positivas. Y al otro grupo, al que yo considero que yo no pertenezco, lo consideramos menos humanos, tendemos más a deshumanizar al exogrupo, deshumanizar o infrahumanizar, eh, los consideramos menos confiables, menos inteligentes, menos capaces. Y esto, bueno, es la base de muchos de los problemas que hemos tenido como personas y como sociedad, ¿no? El tema es que somos nosotros los que definimos cuál es nuestro endogrupo, y por todo lo que hemos hablado ahora, también tenemos la capacidad de ampliar o restringir nuestro grupo de pertenencia. Tenemos la capacidad también de ampliar, y ahí la importancia de la humanidad compartida, como la posibilidad de entrar en contacto con una identidad global común. ¿Y por qué esto es importante? Creo yo. Porque dentro del endogrupo somos más compasivos, naturalmente. Reducimos las conductas agresivas, de prejuicio, versus con el grupo externo, que tendemos a ser menos caritativos o menos amables. Tendemos a tener menos conductas prosociales. Pero podemos ampliar este círculo para generar una identidad global común. Justo tengo aquí a mi hijo que está llorando, pobrecito, tiene 5 años, ahí está con la mamá. Perdonen si se escucha.
Y bueno, identidad global común e identidad dual. Identidad global común, esto de que todos estamos en el mismo barco, que a veces podemos pasar un momento difícil y que eso forma parte de nuestra humanidad. Y que no necesitamos necesariamente renunciar a nuestra identidad particular, pero sí renunciar a la hegemonía de nuestra identidad particular. Es decir, que nuestra identidad particular no es la mejor, ni la más humana, ni cercanamente. Somos igual que los demás. Nadie es más que nadie, decía Antonio Machado. Y tener esta identidad dual, es decir, yo puedo ser, no sé, de mi barrio, y que me encanta mi barrio, y disfrutarme y sentirme cómodo aquí, pero también puedo ir al barrio de al lado, y también puedo ir a otro país, y también puedo conocer gente distinta, y aprender y nutrirme de la experiencia y de la diferencia de los demás. Y esto es algo que podemos cultivar y entrenar activamente. Eh, bueno, quizás aquí puedo parar antes de entrar a la investigación y abrir un espacio para dialogar, por si hubiera algún comentario. Eh, Ahora leo los comentarios del chat. Sí, aquí mi hijo. No pasa nada, está un poquito resfriado y ya está más tranquilo ahora. Gracias por la preocupación empática. Eh, bueno, con la pandemia todos nos hemos visto en este tipo de situaciones. Bueno, abro el espacio por si alguien quisiera comentar o decir lo que quiera. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo vamos? Paola. Hola, quería, bueno, agradecer lo interesante de todo lo que nos estás enseñando. Probablemente ya muchos conocen de esto. Me pasa que con lo que estaba ahí en la última parte comentando respecto a la narrativa, de a Mm, veces como uno se hace una narrativa desde la cual estáis siempre operando, y a veces uno, como cuando uno va identificando, decidiendo cosas, objetos, personas, relaciones, estos buenos, estos malos, cómo eso limita. Y, por ejemplo, yo por lo menos en mi historia personal, durante un tiempo tuve una narrativa como súper negativa de mi propia historia. Y después, haciendo terapia y en el fondo como flexibilizando un poco esto, uno se da cuenta que uno se puede armar la narrativa que quiere y desde ahí obtener la experiencia que uno quiere, porque finalmente tiene que ver con lo que tú identificas o donde tú pones la etiqueta, es la experiencia que uno tiene. Lo que decías tú recién de que las cualidades y las características de los objetos, las personas no están allá afuera, sino que es relacional de la experiencia. Y lo que quería comentar es que en este proceso de que al comienzo era muy desagradable, esto de desidentificarse, y como que hay uno que el ego un poquito raspa, eh, lo liberador que es a veces como poder soltar como todas estas cosas que tiene el ego, y que uno a veces se atrapa en esta jaula personal. Entonces cuando uno empieza a experimentar que salir de mi propia creencia o de las cosas que yo creo es liberador, como que, como que a uno le cuesta menos bajarse del pony, de alguna forma, como soltar esta hegemonía, como ver que tu sufrimiento no es ni tan terrible, ni es el único, porque si miráis a los demás y te das cuenta que están todos sufriendo, finalmente el sufrimiento de una persona que soy yo no es más importante que el sufrimiento o lo que está pasando en muchas otras personas. Entonces, hay por lo menos me pasa, encuentro como maravilloso
eso de en la medida en que uno va soltando, uno va ganando en vez de perder. Porque uno siente que pierde, pero después cuando ya lo soltaste, se abren tantas posibilidades y es tanto lo que puedes ganar, que por ahí siento que esa es una buena, como una buena experiencia cuando uno empieza a soltar como este yo tan rígido. Y eso permite como perder un poco el miedo, es como una experiencia rica el soltar. Y creo que a veces como poder llevar a las personas a través de una conversación, a gente cercana, como a esta experiencia positiva del soltarte a ti mismo, puede ser muy liberador. Siento que por ahí también hay un buen punto de partida como para perder el miedo a estar siempre sujeto a uno mismo, siempre tratando de validarme, siempre yo, y finalmente como termina siendo una cárcel. Entonces es como el camino a la felicidad no está siempre en uno, es como más encontrarlo a través de los otros. Eso quería comentar como esa cosa paradójica, ¿no? Que mientras más lo sostenemos, más sufrimos, mientras más soltamos, más disfrutamos. Ese quería comentar. Y muchas Mm, gracias. gracias, Paola. Sí, resueno completamente con lo que dices y creo que tenemos muy asociado y quizá pienso que malamente, ¿no? Como el disfrute con tener algo, adquirir, quizás mezclado como con una cosa media capitalista, ¿no? Como el poseer, el mío, y no el compartir. Claro, pero hay un tremendo disfrute en compartir y en soltar, como tú dices, como que es, liberador. Y hay disfrute ahí también, hay como Sí, alivio. claro, y te dejas de preocupar mientras uno más posee y tienes un yo rígido, tienes más que cuidar. Finalmente son como pesos. Cuando uno Mm, como que uno es liberador y yo siento que por ahí ese es como quizás la manera de soltar los yo de los otros, como que las personas pueden mm, experimentar ese relajo, ese disfrute, el no tener que preocuparse, porque generalmente se preocupan, pues sienten que los demás siempre alguien te va a querer joder, sobre todo como en nuestro país que tenemos una cultura súper desconfiada una de los otros. Eh, mm, Creo que ese ha sido a nivel experiencial, es muy rico sentirlo y creo mm, que hace que uno se sienta muy valiente al querer ir soltando cada vez más. mm. Claro, requiere un coraje hacer eso, pero cuando uno le agarra el gustito, es muy bueno. Muchas gracias, Paola. Resueno mucho con lo que traes. Patricia, adelante. Otra vez, quisiera compartir algo respecto a lo que tú dijiste, como cuando uno está en otras culturas, ¿ya? Y se da cuenta de esas diferencias. Yo soy alemana de nacimiento y llevo más de 20 años en Chile. Y a mí me ha pasado mucho en reuniones con chilenos en general, que me he dado cuenta que la narrativa del chileno de sí mismo es bastante negativo, ¿ya? Como recién dijo la Paola, desconfiado, no nos movemos, no somos capaces de, ¿ya? Entonces, a mí me llamó mucha la atención y yo trataba, desde mi punto de vista, ¿ya? Decirles en el fondo todo lo que yo veía que tiene el potencial esta cultura, ¿ya? Que se basa en una cultura ancestral, como los mapuches u otros pueblos originarios que todavía están presentes, más todas las razas que han llegado principalmente de Europa o de otros países, y el potencial está ahí, y la gente quedaba asombrada como yo podía verlo tan positivamente, ¿ya? Pero es solamente porque yo tenía otro punto de vista. Eso. Mm, Gracias, Patricia. Parece ser que a veces algo que tenemos muy cerca no lo vemos. Y es necesario tomar perspectiva para ver algo que está ahí. Gracias, qué valioso. Buenísimo. Creo que estamos como
apuntando a lo mismo, ¿no? Y a la necesidad de que, o sea, y a la necesidad y urgencia de que cultivar no solo esta mirada, creo que la humanidad compartida contribuye con otras a cambiar un paradigma, ¿no? En que hemos vivido y necesitamos seguir ampliándolo. Y creo que la humanidad compartida contribuye en esa dirección, junto con otras perspectivas, ¿no? Como la compasión, mindfulness y otras, por supuesto. Bien, gracias. Les quiero invitar a que entremos un poquito en la investigación, si les parece. Y también, por lo menos, me gustaría que hiciéramos una práctica más antes de terminar. Ya nos quedan media hora. Quizás sea bueno, pienso, hacer la práctica ahora, antes de ir, para no seguir con más materia, y hacemos la práctica y cerramos con la investigación. ¿Les parece? Genial. Hagamos una pequeña práctica. Miren, vamos a aprovechar la tecnología para hacerla. Tenía pensado hacer otra, pero creo que esta la podemos hacer muy bien ahora con el grupo que tenemos. Miren, vamos a hacer una práctica relacional. Además que hemos estado hablando de eso harto. Y para hacerla les voy a pedir algo. Que puedan elegir a alguien de aquí y pónganlo al frente. Así como creo que me ponen a mí, pueden poner a otra persona. Elijan a quien ustedes quieran. Eso se hace, ustedes pinchan el rectángulo de alguien donde aparecen 3 puntitos en la parte derecha, superior derecha, dice anclaje, o pin en inglés, creo que es. Y ahí te va a aparecer alguien, ¿vale? Ahí te va a aparecer alguien en primer plano. Vamos a hacer una práctica relacional. Nadie va a saber a quién tú pusiste, ¿ya? Eso va a quedar para ti. Pero vamos a poner a alguien que va a ser un compañero de práctica esta mañana. Entonces, por favor, elige a alguien que quieras poner, a quien tú quieras, al frente tuyo. Nos vamos a acomodar un momento y les invito a cerrar los ojos. Podemos por un momento dejar las palabras, dejar lo que hemos escuchado. Y vamos a ir volviendo a la respiración. Volvemos al cuerpo también. Fíjate si necesitas hacer algún ajuste. Y podemos habitar el cuerpo un momento. Y en un momento más vamos a conectar con alguien que hemos elegido. Y antes de abrir los ojos, ten en cuenta que la persona que has elegido, aunque no la conozcas, es alguien como tú, que también tiene diferencias, pero también tiene profundas semejanzas contigo. Y sin ponerle mucho tema, te quiero invitar a mirar desde la humanidad compartida a esa persona, como un compañero de viaje, compañera de viaje en esta vida,
de ser un ser humano en este tiempo. Que por unos segundos nos vamos a ver, nos vamos a conectar. No tenemos que hacer nada, ningún esfuerzo, ni tratar de conseguir nada en especial, solo estar presente para un otro, para una otra. Y ser consciente de lo que nos ocurra, sea lo que sea. No hay manera de hacer mal esta práctica. Entonces te invito a suavemente abrir los ojos y por un momento mirar. Puedas ver los gestos. Puedas ver la individualidad de esa persona que está ahí al frente. Y que estamos aquí. Y que tal como tú, esa persona quiere ser feliz. Tal como tú ha vivido momentos difíciles. Y tal como tú, tiene una enorme fortaleza que le ha hecho llegar hasta aquí hoy. Y de a poco puedas quizás conectar un momento con la mirada y ver que detrás de esa mirada hay tanto que no conoces. Podrían estar horas conversando si se encontrara, si tú te encontraras con esa persona. Y te invito a, por último, a hacer un gesto, el que tú quieras, de conexión. Mm. Ujú. Muchas gracias. Y podemos cerrar los ojos un momento. Fíjate con lo que te quedas. Hemos hecho una práctica en directo, en presente, con nuestras circunstancias tal cual son. Podemos dejar un momento para decantar qué queda en nuestro corazón. Y de a poquito, muy suavemente, vamos a ir abriendo los ojos. Nos vamos a vamos a ir volviendo al grupo, nos despedimos. Y vamos a poner ahora vista galería, puede ser, y volvemos a conectar todos, todas. Bien, gracias. Muchas gracias por esta práctica. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo en este punto. Muy bienvenido si fuera así.
Si no, podemos seguir también. Paola, adelante. Me encantó la práctica, no la había hecho nunca y me parece muy útil para aplicarlas con las personas que me caen mal. Así que lo voy a empezar a hacer con esas personas con las que a uno le cae mal y con las que a veces uno encuentra que no tienen nada en común. Lo voy a hacer porque lo encontré súper como rico, como para hacer un cambio de switch. Te lo agradezco mucho. Gracias, Paola. Sí, y está bueno hacerlo gradual, ¿ah? Así que de a poquito hasta llegar a alguien difícil. Sí. Buena, buena. Ahí cuéntanos cómo te va. Súper. Es buena práctica esta para incluir. Marcela, adelante. Claudio, dos cosas. Una que te quería comentar que ha sido preciosa la clase. Ahí te perdí. ¿Dónde está tu carita? Ahí está, ya estás al lado mío. Ha sido una experiencia realmente muy, muy, muy de adentro, sí, muy, muy maravillosa. Y lo otro es que me queda a mí, quería como, no sé, tal vez preguntarte, que comentaras un poco lo que me queda como impresión a partir de un poco de todas las, como yo me voy viendo las reacciones emocionales que me he ido generando, los videos que has mostrado, los temas. La humanidad compartida no es algo que tengamos que como cultivar como algo nuevo, sino me da la impresión más bien como reconocer, reactivar, es como volver atrás en algo que yo creo que traemos, ¿no? Como en algún punto lo perdemos en la crianza, en la historia, en la vida, pero me ha ido pareciendo como una experiencia como natural de nuestra humanidad, ¿o no? Muy de acuerdo, claro. Pasa lo mismo con la compasión y con la presencia, mindfulness. Está Claro. ahí, tenemos esa capacidad natural, pero la hemos ido perdiendo y es un desaprender ciertas cosas para recuperar Claro. otras. Sí, sí. Me gusta a mí la palabra develar, aletheia en griego. Algo que está ahí, sacarle el Exacto, velo. tal Sí. cual. Esa es la concepción de verdad que tienen los griegos, ¿no? Que no es algo que yo traiga de afuera y instalo, sino algo que ya está. Solo tengo que sacarle el velo. Igual que la compasión, igual que mindfulness, tenemos las semillas y hay que regarlas. Y el riego es la práctica. Tal cual. Sí. Felipe, qué bueno verte. Hola, adelante. Hola, buenas. Igual a todos. Bueno, ¿se escucha bien, cierto? Estoy como en la Sí. calle. Ya, eran como tres comentarios cortitos. Lo primero, en términos de las dimensiones que nos señalaba, de esta mirada más ligada a la autocompasión y la otra una perspectiva más social, más amplia. Creo que inicialmente, quizás también por los mismos orígenes que tiene uno a nivel biográfico, yo sentía cierta distancia, por ejemplo, en la psicología cuando empecé a estudiar, porque era un enfoque súper individualista. Y justamente mi acercamiento inicial, en términos de definición, fue más hacia lo comunitario. Y creo que en esa mirada más comunitaria sí hay más conciencia de esta mirada de la humanidad compartida desde la perspectiva social. Y creo que hace un poco el contrapeso muchas veces a la mirada clínica tradicional, que se ve esta distancia como del saber experto, versus lo que la misma gente puede aportar, que es como su subjetividad y sus propias verdades en el fondo. Por otra parte, también me acordé, a propósito de este experimento de la pasa y el pepino, de este contexto en el que nos encontramos en la actualidad, que esta polarización un poquito fuerte que existe a propósito de lo que va a ser nuestro país en los próximos 4 años, y lo que ha significado un poco las votaciones, por ejemplo, las comunas del rechazo en el proceso constituyente, donde las mismas comunas, no sé si han visto gráficos, actualmente está representando la misma polarización de fuerza. Las votaciones más amplias justamente del candidato de la extrema están concentradas allí y coincidentemente con las más bajas del otro lado.
Y yo creo que pasas tenemos bastantes y podemos repartirlas. No es necesario que la gente siga comiendo pepino desabrido, porque tenemos mucha riqueza en nuestro país. Y ese monito que estaba ahí en la jaula regañando era como un poco el reflejo, para mi gusto, de la revuelta social, de que estábamos cansados de comer pepino y tenemos muchas pasas que podemos también redistribuir y no nos va a pasar nada, digamos. Y para cerrar, quería compartir una cita de un sociólogo brasileño que dice: si un mono acumulase más bananas de las que puede comer, mientras otros mueren de hambre, los científicos estudiarían al acumulador para descubrir qué demonios sucede con él. Cuando los humanos hacen lo mismo, los colocamos en la tapa de la revista Forbes. Bueno, eso. Está bueno. Gracias, Felipe. Sí, qué curiosos animales somos, ¿no? Que ponemos en la Forbes a los que acumulan plátanos y pasas. Lo bueno es que, o sea, creo que hay muchas iniciativas y mucha gente, si no, no se sostendrían las cosas como están, de cosas que hay mucha colaboración. Yo creo que hay mucho sesgo también, Felipe, con las noticias. O sea, realmente tengo la impresión que la polarización más bien es como la élite política, pero la gente, como en la vida cotidiana, no está polarizada políticamente, al menos. Creo que sí están muy mal distribuidos los pepinos y las pasas, pero la gente no está peleada una con otra en la vida cotidiana. Yo no veo eso en la vida cotidiana. Y lo que nos polariza son los discursos, las narrativas de que yo tengo la razón y tú no. Y fíjate que hay mucha polarización también de deshumanizar al otro y creernos nosotros los que tenemos la verdad. Y ahí hay un riesgo también, ¿no? Como de seguir ensanchando esa brecha. Y creo que puede contribuir un discurso más como, en realidad nos necesitamos a todos para salir de las dificultades en las que estamos. Nadie se salva solo. Y esa es una narrativa que hay que tener, como los daneses. Todo lo que compartimos, ahí hay un ejemplo muy concreto. Tenemos que generar nuestra propia narrativa integrativa. Bueno, da para mucho, podríamos hablar de esto también horas. Gracias, Felipe. Julio, adelante. Claudio, recuerdo que el año pasado, cuando estábamos en abril, comenzando con la pandemia, con la cuarentena, con el encierro, Felicidad Sustentable organizó un taller que no recuerdo el nombre, pero en esa oportunidad tú expusiste y hablaste de humanidad compartida. Me acuerdo que fue la primera vez que escuché el tema. Y bueno, al igual que hoy día me pareció súper interesante en ese minuto, encontraba que era un mundo nuevo que se abría, pero hoy día con la perspectiva del tiempo, a pesar que no ha pasado mucho tiempo, pero en estos 2 años, o casi 2 años, eh, han pasado cosas que nos han marcado muchísimo. Por un lado, valoro mucho porque ese taller y en particular la clase, tu clase, como que me ayudó a sobrellevar de mejor forma todo lo que nos tocó vivir el año pasado y gran parte de este. Y te quería agradecer en primer lugar por eso. Y hoy día, que de nuevo tengo la suerte y la oportunidad de estar contigo en esta clase y retomar el punto, claro, el hecho de la experiencia vivida en esta etapa tan dura, sumado a los problemas que cada uno de nosotros tenemos y las complejidades, pero también con el poder haber tenido este programa que estamos prácticamente ya terminando. Claro, me permite entender esta misma clase con un nivel, no sé si de madurez, pero de profundidad distinto, que me entra mucho más fácil, que me hace mucho más sentido sin tener que estar reflexionando tanto, así como que la clase me entró como un vasito de agua, un vasito de jugo, una cerveza, dependiendo de la circunstancia. Te agradezco muchísimo, Claudio, una clase maravillosa.
Es un privilegio poder contar con esto, y así como algunos compañeros lo han manifestado en el chat que tenemos, qué lástima que esto esté llegando a este punto, y ojalá pudiésemos retomar este programa y mantener la conexión. Así que muchísimas gracias por la preciosa clase. Muchas gracias, Julio. Gracias por tus palabras. No lo esperaba y lo recibo con mucha gratitud. De verdad, gracias. Espero no haberme repetido mucho, es inevitable. Y van apareciendo cosas nuevas, pero nada, más allá de eso, gracias por lo que dices. Y bueno, creo que hemos compartido todos los que estamos aquí 1 año, 2 años muy duros, ¿no? La pandemia, hemos vivido una experiencia compartida tremenda. Y yo agradezco mucho tus palabras y poder reconocer que nos acompañamos en esto de distintas maneras. Gracias. Bueno, nos quedan unos pocos minutos y quizás yo les voy a compartir la presentación, les puedo compartir literatura, si a alguien le interesa, de todas maneras, se los puedo hacer llegar con Luciano. Por favor. Sí, de todas maneras, les mando la presentación y algunos textos que puedan ser complementarios, se los voy a mandar por si hay algo que queda en el tintero, ya para que no se quede nada fuera. Quizás voy a, en 5 minutos, decir como lo nuclear de la investigación que hay, que no hay mucho, por lo que yo he visto, pero me gustaría compartírselos porque de esto sí creo que nadie habla, porque no es muy conocido. Entonces voy a mostrarles. Bueno, sabemos mucho más, o no sé si sabemos, pero hay mucha más investigación sobre deshumanización, que aparece ahí en la línea roja, que de humanidad compartida. Hay mucho más artículos, mucho más libros, muchos más equipos de investigación que trabajan en esto. Es un poco un resabio de la investigación que surgió en las guerras mundiales, ¿no? Luego de los campos de concentración, surgió una natural necesidad de entender cómo nos deshumanizamos los seres humanos. Y sabemos mucho de eso. O sea, ahí está como bien descrito, las fases y todo. Pero de cómo nos humanizamos sabemos mucho menos. Esto, por ejemplo, una búsqueda que hice en abril de papers académicos que tuvieran en el título o en las palabras claves Common Humanity. Y hay poquito, que se dan cuenta, hay muy poquito. De lo que hay, quiero resaltar aquí algunos papers. Fíjense que son el primero es del 2011, pero los otros dos son del 2020, que han empezado a aplicar humanidad compartida de manera empírica, ¿ya? Hay un artículo súper interesante, se los puedo mandar, que se llama All Humanity is My In-Group, de McFarlane y equipo, que muestran cómo la identificación con toda la humanidad trae más empatía, más razonamiento moral e identidad moral, y una valoración mayor del universalismo. Y además predice, y él desarrolló una escala para esto, la escala de identificación con toda la humanidad, predice la preocupación por los derechos humanos, valorar por igual la vida de los miembros del endo y el exogrupo, y la voluntad de contribuir con ayudas humanitarias. Este es uno de los trabajos pioneros del 2012. Y sobre humanidad compartida, hay muy poco, de hecho empíricos, solo tengo yo registro de 7 papers, y quiero resaltar estos dos, que es de una investigadora de Australia, que habla sobre la humanidad compartida para trabajadores sociales. Tiene estudios quali y quanti y muestra que la humanidad, ella como que lo que hace es poner en escenarios de humanidad compartida a los trabajadores sociales. Y ha mostrado que hacer eso contribuye a reducir las diferencias superficiales, a conectar con las necesidades del otro, a reconocer que el otro también no quiere sufrir igual que nosotros,
y de que ver a extraños ayudando es muy motivador. Esa es una de las cosas que ella vio en las narrativas de las personas que entrevistó. Y que hizo un estudio cuantitativo súper interesante que mostró que la humanidad compartida era un componente fundamental para que emergiera la compasión. Un poco esto, ¿no? Cultivar la humanidad compartida nos ayuda a cultivar la compasión. Es como uno, no el único, pero uno de los componentes primarios para que surja la compasión. Recuerda lo que decía Pema Chodron al principio, ¿no? La compasión no surge de ver al otro como menos que yo, sino de verlo como hermano, como semejante a mí. Y por lo tanto, hay tan poquito que hay mucho que hacer. Entonces a mí me surge la motivación de investigar esto. Estoy trabajando en eso con un equipo, con un colega también, de poder llevar al laboratorio incluso prácticas de humanidad compartida y ver qué pasa. Y aquí hay como una hipótesis probable de que, siguiendo como con la línea de la compasión, a nivel personal probablemente pueda ayudar a reducir los síntomas, incrementar el bienestar subjetivo y reducir el aislamiento. Pero más allá, a nivel social, creo que es una práctica que puede contribuir a inhibir la agresión, reducir los prejuicios y la discriminación. Porque imagínense, ¿qué pasa si en los colegios, como decía una compañera antes, entrenamos la humanidad compartida? Vemos que el otro es un legítimo otro, enfatizamos lo que tenemos en común explícitamente. Lo más probable es que reduzca los prejuicios y la discriminación. Pero esto está pendiente aún de ser investigado. Así que todavía no tenemos evidencia de eso. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Eso es muy motivante para mí. ¿Y por qué es relevante a nivel social la humanidad compartida? Y quiero tomar una cita de Sturman, y con esto ir concluyendo. Dice esto que a mí me parece tan interesante. Cuando un número suficiente de personas abraza las ideas universales de la humanidad compartida, los límites de lo que se piensa se extienden y aparecen nuevos cursos de acción en el horizonte. Esto tiene que ver con lo social, ¿no? O sea, nuestros límites de lo posible están definidos por nuestros pensamientos, nuestras visiones. Pero si ampliamos los límites y abrazamos la idea de la humanidad compartida, esos límites se pueden extender y pueden surgir nuevos cursos de acción. Y bueno, en eso estamos, ampliando estos límites, aquí y ahora. Juntos. Así que bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí por ahora. Yo les voy a compartir la presentación y nada, de mi parte muy agradecido la invitación de participar acá y gracias a ustedes por su amabilidad, el diálogo que surgió y espero que nos sigamos encontrando. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Claudia. muchas gracias, a ti. Claudio. Sabemos que tienes que hacer ahí, así Sí. que te agradecemos en particular y en general el tema, chiquillos, tienen que considerarlo, anotárselo ahí, grabárselo, porque es uno de los temas que va a ser columna vertebral en lo que viene en lo que es el tema más general de las prácticas contemplativas, el tema de la humanidad compartida, así que ahí El bien diplomado anotado. 2, Ah, de la versión 2 del diplomado, del 2.0. claro. Sí, así que nuevamente muchas gracias, Claudio, y bueno, gracias a todos ustedes por participar y nos queda la última charla en la tarde. Los que ahí logren superar la siesta, nos veremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Claudio. Gracias a Chao, todos. Chao. 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 Saludos, Nos gracias. vemos. Un abrazo.